Los Increíbles es el dúo de películas que todos conocemos, sobre todo la película número 1, estrenada en octubre del 2004, dirigida por Brad Pitt, también director de Ratatouille en conjunto con Walt Disney y Pixar Animation Studios. Además de tener dicha secuela estrenada en junio de 2018, así es, 14 años después de la primera película, mucha gente opina que la segunda película no estuvo a la altura de la primera, algunos incluso refiriéndose a ella como una película mala que olvidó la esencia y el mensaje de la primera película, y siguió la típica fórmula que Disney había manejado de un tiempo acá con todos sus villanos. Ya saben, el plot twist de la persona que al principio fue amable o que se ganó la confianza de todos, pero que al final era el villano. Pero hoy yo les quiero hablar de Los Increíbles como universo, independientemente de la primera o la segunda película, aunque bueno, la primera película fue la que nos dejó ver más detalladamente dicho universo. Como resumen rápido, ¿qué sabemos de Los Increíbles como universo? Estamos en una sociedad que convive con los superhéroes de manera activa y estos son personas que velan por la seguridad de esta sociedad, ayudándolos a resolver sus problemas y entregándose encarecidamente a su trabajo. Lo podemos ver como ejemplo cuando Bob literalmente llega tarde a su propia boda para ayudar a unos cuantos ciudadanos. Estos se ganan el cariño y la apreciación de muchos a tal punto de parecer celebridades y hasta incluso contar con su club de fans. Todo parece ir viento en popa, pero incluso hasta esta sociedad que parecía muy satisfecha con el sistema de superhéroes se fisura. Una serie de acontecimientos llevan a que la opinión pública se vuelva contra los superhéroes. Por ejemplo, la demanda interpuesta por un suicida al que Bob había rescatado, o los daños a un mono real provocados por el involucramiento de Buddy Pine, un niño que idolatra a Mr. Increíble, mientras Bob trataba de aprender al delincuente Bon Voyage. Como consecuencia del descontento social, el gobierno establece un programa de reubicación de superhéroes, que obliga al colectivo a llevar un estilo de vida ordinario y prohíbe el uso de superpoderes. Ok, quiero hacer una pausa aquí para hablar de por qué Los Increíbles es tan querido entre la gente que creció viendo este tipo de películas y también entre los padres que la vieron junto a sus hijos. Porque sí, esta es una de las características de esta película, es disfrutable para grandes y chicos. Incluso me atrevería a decir que se disfruta aún más cuando la ves con una edad y conciencia un poco más avanzada. El universo en esta película no es algo plano. El guión de Brad Pitt se encargó de darle vida a este mundo, incluir dilemas sociales y morales como la delgada línea entre ser un héroe y no serlo, y la pregunta que pocas cintas de superhéroes se han hecho. ¿Qué pasa si la víctima no quiere ser salvada? De esta manera le dan vida y autonomía a la sociedad, que está siendo salvada, y no solo los muestran como pobre gente asustada y sin rumbo. Algo con lo que suele trabajar el director es el cuestionamiento hacia Bob, ya que su heroísmo no tarda mucho en convertirse en su perdición, siendo él el que arrastró a su propia familia a la isla, ya que se encontraba en problemas. Pero también vemos el lado de Bob, la desesperación por vivir una vida que él quería vivir, ya que después del programa de ubicación tuvo que ser condenado a trabajar en una oficina con un jefe temperamental, un carro muy pequeño y lidiar con la monotonía y los asuntos de ser un padre de familia promedio, prácticamente ocultándose y ocultando a la sociedad quién es o quién fue. Aunque en el filme solo vemos la vida de Bob y su familia como la protagonista, también sabemos la existencia de otros supers, que solo son demostrados en la escena donde Bob encuentra los archivos de Síndrome. Y es aquí donde me digo, wow, Los Increíbles definitivamente se disfruta más cuando eres un poco más adulto y consciente. Con el estreno de esta cinta en DVD podíamos ver archivos secretos de algunos supers que habían sido reubicados como material extra. Y aquí es cuando vemos que realmente Brad había hecho un universo entero en base a esta película, ya que nos da un poco de noción de lo que era el ambiente de los superhéroes en aquellas épocas. Hay miles de videos acerca de los archivos de la ANS en esta plataforma. Están narrados con doblaje español-latino por los mismos superhéroes. Puedes ir a echarle un vistazo si gustas. El link te lo dejo en la descripción. Por lo pronto, hoy les daré un resumen de dichos videos y de cómo estos se relacionan con dicho universo. Agencia Nacional de Supers, o conocidas por sus siglas ANS, es la agencia que resguarda toda la información de los supers que alguna vez salvaguardaron la integridad de la sociedad, en donde podemos encontrar información como poderes, debilidades y en algunos casos la identidad secreta de varios superhéroes de la época. Esta información es guardada con sumo respeto y confidencialidad, ya que a pesar de que la reforma de restricción de superhéroes es ya un hecho, nada nos asegura que tal vez en algún futuro dichos superhéroes vuelvan. Entre sus poderes están el control de gravedad, viajar por levitación con fuerza solar, utilizar un traje con membrana solar. Su poder incrementa conforme el sol llega a su apogeo, es decir, el mediodía. Entre sus debilidades se encuentra la falta de luz solar, nubes o eclipses.
Su personalidad es exmiembro de los Tremendos Tres, que ya están separados, altamente inteligente e ingeniosa, carece de tacto, le gusta encontrar las fallas de los demás. Apogeo es una del trío de los Tremendos Tres, un grupo de superhéroes ya separado al momento de la grabación. Empezó en Arizona y después de eso se mudó a Los Ángeles para seguir con su carrera de súper. Fuera de lo laboral, podemos decir que Apogeo es una persona sociable que disfruta de ir a fiestas, una persona carismática y confiada al hablar. Podemos ver que sus poderes dependen de la luz solar. Es algo ecológico, pero ella suele mostrar frustración debido a la gran restricción que le otorga este superpoder, ya que en la noche, por obvias razones, no puede hacer mucho, ya que este prácticamente desaparece. Debido a esto se intuye que el Omnidroide versión 4, que fue el que la eliminó, lo hizo mientras era de noche y se encontraba indefensa, siendo catalogada en la lista de síndrome con una calificación de amenaza de 6.5. Entre sus poderes se encuentran las descargas pirotécnicas, el control y resistencia al calor, puede volar sobre aire caliente y su debilidad es el agua y las temperaturas bajo cero. Su personalidad es miembro del equipo Fuerza Beta, alguna vez compañera de Frozono, pero la relación se volvió cálida y fría. Fue arrestada y encarcelada, reclutada por la ANS cuidadosamente y observada para que opere con las guías de esta. Se puede notar que Blast Stone es una superheroína temperamental, llegando a incendiar hasta montañas enteras sin intención cuando se enoja. Por obvias razones, su debilidad es el agua y temperaturas bajo cero, por lo cual cuando suceden este tipo de cosas, Frozono solía ir a ayudar, lo cual hacía sentir a Blast Stone agobiada ya que le tenía que agradecer. Como se da a entender, Frozono y ella tuvieron una historia juntos. Algunos hasta dicen que hubo un triángulo amoroso entre ellos dos y Downburst, pero la agencia decidió juntar a Lucio, o sea Frozono, con ella por sus poderes, ya que de nuevo era muy temperamental e impredecible y era una ventaja tener a Frozono cerca para calmar las cosas. De ahí, ese superhéroe, o sea Downburst, pidió que no le hablaran más de él a ella, ya que la quería más que Lucio, pero el destino no lo quiso de esa forma. La relación de Blast Stone y Frozono no duró demasiado. Algo que también se menciona en su entrevista es que ella también puede viajar entre dimensiones como Jack Jack, teniendo errores en la noción del tiempo en ciertas ocasiones, como por ejemplo en la entrevista en la cual empezó a hablar muy rápido pensando que era normal en esta dimensión, ya que tenía la noción del tiempo alterada. El Omnidroide que la eliminó fue el versión 2. Se intuye que fue la versión que era a prueba de temperaturas altas, y como el único poder de Blast Stone eran las temperaturas altas, fue fácil eliminarla, siendo clasificada con un 5.5 en la clasificación de amenaza creada por Síndrome. Entre sus poderes se encuentra la manipulación atómica y la habilidad para cambiar la materia de objetos. Crea objetos de transportación con las cosas que encuentre. No puede cambiar las cosas en formas complejas y el cambio en cosas orgánicas se limita a curar pequeñas heridas. Su personalidad. Continúa con su entrenamiento en la ANS para desarrollar su habilidad y poder cambiar las cosas complejas. Objetos manufacturados. Actualmente está enfocado en bicicletas. Tiene un amor no correspondido con Blast Stone. No le agrada a Frozono y no le gusta sacarlo en una conversación. Es un superhéroe novato. Debido a su habilidad de transformar la materia, sus poderes tomaron un enfoque curativo, ya que podía sanar heridas fácilmente. Esto lo llevó a empezar a trabajar en un consultorio del cual poco tiempo después se cansaría, ya que los doctores no apreciaban su trabajo. Así es como tomó la decisión de empezar con la vida de superhéroes. A este punto aún estaba en la fase de entrenamiento, donde le enseñaron a controlar sus poderes, tal vez por la complejidad de estos, en el cual estaba enfocado en manipular la materia para convertirla en bicicletas. Estaba en una fase de novato, pero comenta que ya tenía su propio escritorio y que algunos supers ya se le habían acercado para hablarle, entre estos Blast Stone. Aunque la tarjeta menciona que tuvieron un amor no correspondido, no habla de ella en el audio de entrevista. A este superhéroe fue derrotado por el Omnidroide versión 3, siendo catalogado con un 6.5 según la calificación de amenaza de Síndrome. Se intuye que esto sucedió debido a la reforma contra los supers, probablemente nunca terminó su entrenamiento y fue a combatir al Omnidroide aún siendo un novato. Muchos hablan de que pudo haber convertido a este en una bicicleta, pero recordemos, aún estaba en el proceso de convertir objetos complejos, tal vez como una computadora o un radio. Los Omnidroides son objetos aún más complejos que los anteriores mencionados. Es posible que debido a esto fue derrotado a la primera ocasión. Una pena, ya que de nuevo sus poderes tenían mucho potencial si eran bien trabajados y entrenados. Entre sus poderes se encuentran rayos desintegradores que rompen la fuerza atómica, puede viajar por guantes propulsores y tiene un rango limitado para desintegrar, ya que el objeto debe estar a menos de 5 metros. Una de las características de su personalidad es que era miembro de los Tremendos Tres. Fue reemplazado por Telescopio después de su muerte. Era impulsivo y temerario, en régimen de meditación de la ANS. Murió en acción ya que tuvo problemas con su traje. Sin embargo, sus guantes propulsores de ion fueron recuperados. ¿Deberían reasignarlos?
Aquí tenemos otro miembro de los Tremendos Tres, grupo al que también pertenecía Apogeo. Debido a que sus rayos salían de su frente, tuvo muchos problemas y dilemas para elegir su nombre, hasta que al final decidió nombrarse Dynaguy, inspirado en el nombre del dueño de una cafetería, aunque menciona que la palabra Dyna puede ser relacionada con dinamita o dinámico. Sus guantes propulsores de ion tenían la posibilidad de ser reasignados, sin embargo no se tiene más información de esto. A diferencia de la mayoría, él fue eliminado debido a que su capa se enganchó al despegar con sus guantes propulsores. Él es mencionado en el relato de Edna para convencer a Bob de no usar capa. Entre sus poderes se encontraba elasticidad en todo el cuerpo, distancia de estiramiento funcional de 30 metros, grosor mínimo de 1 milímetro y su fuerza disminuía en proporción a la elasticidad. Entre las características de su personalidad podemos encontrar que era una persona agresiva, emprendedora y de confianza. Rechazó la oferta de comandar un nuevo equipo cuyo nombre era Superhéroes Incorporados. Románticamente perseguida por muchos superhéroes, pero prefería su libertad. Era todo una rompecorazones. En el audio se menciona que tuvo muchos problemas con su traje debido a su poder, ya que cada que se estiraba, estos terminaban inutilizables y no volvían a su forma natural. Es aquí donde la ANS le recomienda a Edna Moda. Después de esto se da a conocer que Elastigirl fue la primera superheroína en trabajar con Edna, impulsando así su carrera en el mundo de la moda, haciendo que Edna llame a este trabajo como el trabajo de su vida y lo mejor que ha hecho. Este evento marcó un antes y un después en la vida de Edna y Elastigirl. A pesar de que Elastigirl no cuenta con un poder y una fuerza tan alta, es su inteligencia, habilidad y carácter lo que le dio el éxito en su carrera. Es un recurso que también podemos ver en Hunter x Hunter, sobre todo en personajes como Hisoka. No importa qué tan poderosa sea tu habilidad o superpoder, lo que crea peso es la manera en que usas dicho poder y las formas que encuentras para manipularlo. Elastigirl no tiene un ranking, ya que podemos ver en la escena de la computadora que Síndrome no tenía ni idea de dónde se encontraba, pero podemos ver en la película que maneja y controla su poder con inteligencia y hace estrategias en cuestión de segundos. Algo que ahora hace sentido en la película es esta escena. La sorpresa de Síndrome al ver que Mr. Increíble y Elastigirl estaban casados es debido a que ella era una persona muy pretendida que prefería estar sola, incluso teniendo muy probablemente hasta a Gamma Jack en la fila de pretendientes. Así que el saber que Elastigirl eligió otro super como esposo y que este super era Mr. Increíble fue la razón de este comentario. Entre sus poderes podemos ver que contaba con visión magnoscópica, es decir, visión microscópica y telescópica. Tenía telepatía y clarividencia y su debilidad era que podía leer la mente de animales, principalmente de ardillas. Algunas características de su personalidad es que pertenecía al equipo de Fantásmicos y era el líder. Era obsesivo compulsivo y también germanófobo. Prefería evitar el contacto físico y también era soltero. Compartió prácticas de terapia psicológica con psíquica. Y también es autor de Cállate, calmando tu voz interna y de Cuidado, los peligros invisibles del mundo microscópico. A pesar de ser un superhéroe, no le encuentra mucho sentido a las peleas y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ya que debido a su evidente fobia, que es a raíz de la capacidad de ver todos los gérmenes del entorno, esto le parece algo sucio. Pero más allá de eso, al poseer clarividencia, es decir, capacidad para ver el futuro, puede hacer que sus oponentes sepan que él terminará derrotándolos de un golpe incluso antes de que suceda. Es un superhéroe muy inteligente, ya que está consciente de su proceso mental y ve el plano físico como algo no prioritario. Ahora, hay un dilema en la comunidad sobre la eliminación de este personaje. A muchos les extraña el hecho de que haya aceptado la pelea con el Omnidroide, ya que fácilmente pudo haber predicho su muerte y simplemente no ir. Si bien el creador de la historia se encargó de diseñar los superpoderes de cada superhéroe, no ahondó en algunos, ni especificó detalles, y mucho menos sabemos la manera en cómo fueron derrotados. Entonces aquí nos encontramos con dos vertientes y tienen que ver con el rango de su clarividencia. Puede que el rango de este super no sea tan grande y pueda haber solo sucesos que pasan cantidad de horas, minutos o segundos antes. De esta manera, cuando ya estaba en la isla, visualizó su propia eliminación sin encontrar un posible futuro donde éste sobreviviera y aceptó así su destino. Dentro de esta vertiente también está la opción de que encontró una gran probabilidad de sobrevivir y una minúscula probabilidad de morir debido a alguna distracción. Puede ser usada aquí su debilidad de hablar con los animales o su fobia. Probablemente al ver estas estadísticas se confió en la probabilidad más alta, la cual era de sobrevivir, acudiendo hacia la pelea y pues al final terminó ganando la probabilidad más baja. Porque recuerden,
poca probabilidad no significa cero. Ahora, si el súper tenía un rango de clarividencia extendido, esto quiere decir que una de dos, o yo que sería peor si no existía la pelea, es decir, que Síndrome pudo haber involucrado a su familia, con esta me refiero a mamá o papá. Ya se sabe que él es soltero, aunque el llamado fue varios años después. No podemos descartar que ya había tenido pareja. Quién sabe, tal vez alguien con la misma fobia que él, obligándose a sí mismo a ir y aceptar su muerte. La otra opción es que, al ver la premonición, vio que en todos los futuros posibles la única forma de eliminar a Síndrome era en base a la muerte de más supers, entre ellos él, ya que la única manera de derrotarlo era involucrar a Mr. Increíble y su familia en esto, aceptando así su muerte y la de sus demás compañeros, yendo al encuentro para cumplir con su misión. Amigos, mientras editaba el video me di cuenta de algo que no noté mientras grababa, y es que según la secuencia que aparece en los datos de Síndrome se puede ver que Psíquica desapareció antes que Everser. Como saben, hay una teoría alrededor de ellos, que se casaron, tuvieron un hijo y este hijo fue Síndrome, que en realidad es un súper, bla bla bla. Lo comento más adelante en el video, pero bueno, también quería como dejar abierta esta posibilidad de que debido a que primero desapareció Psíquica, Everser tomó la decisión de ir a buscarla, y es por eso que se presentó a la pelea con el Omnidroide, aún sabiendo lo que probablemente iba a pasar. Era más su afán de encontrar a Psíquica que el uso de lógica en función a su habilidad de clarividencia. El tema del futuro, premoniciones, líneas del tiempo, etc. es muy complejo. Pueden tomar como válida cualquiera de las 4 teorías. Al final fue calificado con un 3.2 en la clasificación de amenaza de Síndrome, siendo derrotado por el Omnidroide versión 1. Una de las características como superhéroe es que puede generar hielo, utiliza lentes antirreflejantes y se transporta por medio de hielo, esquís de hielo, patines de hielo o discos de hielo. Su debilidad es el calor y climas de poca humedad. Alguna de las características de su personalidad es que es ex compañero de Blaststone, y aquí pues entran los rumores de posible romance. Es considerado un exhibicionista y tiene fuertes lazos con Mr. Increíble, aunque no es oficialmente miembro de ningún grupo. Frozono trató de competir en las Olimpiadas de Invierno como Frozono, pero el comité no se lo permitió. Como de antemano sabemos, Frozono y Mr. Increíble eran inseparables en sus tiempos, llegando al punto de conocer la identidad secreta del otro, así que tanto Mr. Increíble y Frozono, así como Bob y Lucio, tienen unos lazos muy fuertes. El audio de Frozono no nos da mucha información acerca de él como superhéroe individual. Lo que podemos intuir es que era una persona despreocupada, con una personalidad tranquila que le gustaba conocer y hablar con chicas. Él era el primer objetivo de Mirage y Síndrome, pero lo reemplazaron cuando encontraron a Mr. Increíble con él. Recordemos que Bob fue la razón de la maldad de Bobby. Con esto podemos intuir que seguramente Frozono hubiera sido derrotado, ya que como sabemos la primera pelea fue en un volcán, y si Frozono estuviera en el lugar de Mr. Increíble se hubiera debilitado, y sus poderes serían básicamente inexistentes. Lo cual es gracioso, ya que debido a que Bob le insistió en ir a evitar ese robo, Mirage pudo ver que la persona con la que iba acompañado en realidad era Mr. Increíble, y así fue como el objetivo cambió indirectamente Frozono se salvó. Quién sabe, tal vez si van a los bolos, Frozono ya sería parte de la lista de eliminados. Sus poderes eran la explosión de radiación controlada, podía pasar de explosiones controladas a desintegraciones completas, su rango máximo de explosión era de 100 metros y la intensidad disminuía con la distancia. Originalmente era conocido como el Guapo Jack, ya que era el favorito de las mujeres. Tenía impulsos tiránicos y megalomaníacos, creía que los superhéroes eran una raza superior. Era selectivo en cuanto a la comida y la ANS recomendó un detallado monitoreo, tal vez por su tipo de poder y los pensamientos que tenía. Este era uno de los superhéroes más poderosos, ya que su tipo de poder iba de la mano con su inteligencia, y además era considerado una potencial amenaza debido a su personalidad narcisista, su ideología de superioridad por ser un superhéroe y su falta de decisión al enfrentarse a villanas atractivas. Y bueno, en resumen, estas son las razones por las cuales la ANS lo monitoreaba siempre de cerca para cuidar sus actitudes y acciones. Contrario a lo que probablemente más de uno pensaría, él no solo estaba en el negocio por la fama y las chicas, genuinamente le importaba acabar con los villanos. Igual y el tema de la ayuda quedó
queda en duda, pero definitivamente podemos intuir que su deseo por acabar con el mal era real, ya que en una de las escenas eliminadas del final de la película podemos ver que con Mr. Increíble y Frozono animaron a Telescopio a empezar su carrera de super y así formaron su grupo donde combatían juntos. Él fue uno de los pocos supers que no fueron eliminados a la primera, destruyendo así al Omnidroide versión 5. Debido a esto, Síndrome decidió actualizar el Omnidroide versión 6 con resistencia a temperaturas muy altas, dejando casi indefenso a Gamma Jack, porque a pesar de que era muy poderoso no poseía tanta fuerza, siendo finalmente derrotado y quedando con una calificación de 7.9 en el rango de amenaza de Síndrome. Si se preguntan por qué el Omnidroide con el que luchó Mr. Increíble soportó las temperaturas del volcán, bueno, pues fue porque anteriormente este había peleado con Gamma Jack. Tenía el poder para generar ondas sísmicas, lo que quiere decir que podía crear terremotos de hasta 6.0 en la escala de Richter. Utilizaba 2 martillos de amplificación sísmica y además una mochila con cohetes de fusión. Su debilidad era que su poder no era efectivo en materiales que no sean sólidos. Las características de su personalidad eran que tenía mal carácter, ya que necesitaba que lo alabaran, y le gustaba mucho la bebida. Hyper Shock, o también conocido como telúrico, como saben es muy fan del alcohol, incluso presentándose muy crudo en la entrevista, además de ser una persona con muy mal carácter, lo cual se puede notar ya que en el audio exige muy molesto un café debido a la resaca. Él fue el que derrotó al Omnidroide que eliminó a Dawnburst. Muchos aseguran que la decisión de Síndrome de ponerle 4 patas al Omnidroide fue por el poder de este super, ya que podía agregar más estabilidad al robot durante los sismos que podía crear, y como muchos más supers a tener la habilidad de dar golpes muy fuertes con su martillo, Síndrome optó por ir endureciendo más y más el metal con el que fabricó los Omnidroides. Eliminó al Omnidroide versión 3 que contaba con 2 llantas y fue eliminado por la versión 4 que tenía 4 patas, siendo clasificado con un 7.5 en el ranking de Síndrome. Podía generar vientos de alta velocidad y podía volar por propulsión de viento. Una de sus debilidades es que era claustrofóbico. En su personalidad podemos encontrar que era parte de los fantásmicos, ya que proveía al grupo de transportación. Antes de Fantásmicos fue compañero de Berserk y se le conoce como el Niño. Es extremadamente andrógino. Debido al viento, está obsesionado u obsesionada con mantener su estilo de peinado. Después de 3 supers, él fue el primero en derrotar a un Omnidroide, el cual era el versión 1, que contaba con un par de ruedas, siendo eliminado después por el Omnidroide versión 2, que ahora contaba con un par de piernas robóticas que lo anclaban al suelo, probablemente para mitigar su poder. Los audios de este super fueron dañados en batalla, por lo cual se encuentran perdidos e incompletos, así que no tuvimos la oportunidad de escuchar su voz en español, pero sí se encuentra en inglés. That was a breeze. I'm ready to go again. Y para los que tienen duda, según su voz, que igual no tiene mucho que ver, y el juego de los increíbles Lego, Macrobust tiene apariencia andrógina, pero es hombre. Y no chicos, andrógino no es sinónimo de trans o gay. Su preferencia sexual no tiene nada que ver con la manera en la que luce, y obviamente no ha sido revelada. Podemos intuir que aquí hay un pequeño guiño hacia Batman y Robin, ya que como nos muestran fue compañero de Berserk, que podría ser tomado como un Batman. Es por esto que muchos conectan estas líneas y llegan a la conclusión que Macrobust mató al primer Omnidroide debido a que este eliminó a Berserk. Fue catalogado en el ranking de 5.9. Entre sus poderes estaban la habilidad de volar, superfuerza, visión de rayos X, gritos sónicos, teletransportación, manipulación magnética e invisibilidad parcial, además de que era capaz de comunicarse con mamíferos acuáticos. Entre los rasgos de su personalidad podemos encontrar que era indeciso, altamente comprometido con el trabajo de héroe y además compasivo. Ha solicitado ser el líder del equipo Meta, regulando a todos los equipos de superhéroes. La solicitud está bajo revisión de la ANS. Fue eliminado en acción debido a problemas con su traje. Su audio fue confiscado por el villano Barón Fontanero. Sí, el que quería monologar según la anécdota de Frozono. ¿Y qué hace el varón fontanero? Quiere monologar. ¡Quiere monologar! Es por eso que este audio y asimismo su voz no existen. Pero hay una pregunta que surge de este hecho. ¿Quién era el Barón Fontanero? ¿Y qué habrá dicho Metaman en la cinta para que Barón Fontanero se viera obligado a robar dicha cinta? Como pueden ver, era uno de los supers que poseían más fuerza, condición y su tipo de poder era considerado de los más altos. Pero irónicamente, debido a su inteligencia e indestructibilidad, fue eliminado por el Ascensor Express, ya que su indestructibilidad era incluso similar a la de un ser humano. Probablemente hasta Mr. Increíble de un golpe lo eliminaba. He leído varias teorías de fans que hablan de que Metaman hubiese podido haber derrotado hasta el Omnidroide versión 9, y que su ranking pudo haber sido de un 9.6 según la escala de Síndrome, ya que de nuevo era muy poderoso. Y dejando de lado que tenía la fragilidad de un ciudadano normal, con inteligencia hubiera podido hacer más cosas, ya que al poseer muchas habilidades sí le podría haber hecho frente al Omnidroide. Por último, me gustaría agregar que este superhéroe era muy similar a Jack Jack, ya que era un metamorfo. Asimismo, puede ser considerado como una referencia a Superman.
Entre sus poderes estaba la mega fuerza, ya que era casi invulnerable. Tenía la habilidad de prevenir el peligro y poseía aquel coche increíble con armamento, buscador de peligro y sistema de evasión de medidas preventivas. Entre su personalidad podemos encontrar que era un súper muy distraído y no podría establecer prioridades. Un gran ejemplo de esto fue que llegó tarde a su boda por ayudar a unos ciudadanos. Es extremadamente posesivo y ganó el legendario concurso de comida junto con Testarrayo en el picnic de la ANS, comiéndose 47 pies de mora oscura, 8 de crema de plátano, 13 de manzana y 1 litro de mayonesa. Su apodo en la ANS es Mr. Incomible. Podemos ver un claro ejemplo de la fuerza de la unión y cómo todo resulta mejor si se trabaja en equipo en Mr. Increíble y Elastigirl, ya que si se dan cuenta, él siempre fue la fuerza bruta y Elastigirl la inteligencia. Es por eso que en la pelea final no es de asombrarse que hayan ganado, incluso se ve cuando salvan a Jack, ya que Helen tenía el plan de salvarlo siendo lanzada por la fuerza bruta de Bob. Podemos notar algo en los odios del protagonista, y es que a él siempre le importó lucir bien y dar buena imagen como superhéroe, poniendo como ejemplo a Falange, que siempre llegaba con los trajes sucios y practicando un extraño falsete, cosa que iba en contra de las creencias de Mr. Increíble, ya que además de cuidar a los ciudadanos, cuidaba de su imagen para ser una persona digna de la admiración de los niños. Si se preguntan por qué Mr. Increíble sí logró sobrevivir a los ataques de síndrome y los demás no, bueno, como podrán haber visto en muchos supers como Gamma Jack o Metaman, si bien sus superpoderes eran fantásticos, conservaban la resistencia de un humano común, cosa que a pesar de ser muy poderosos les daba desventaja si se llegaban a descuidar por un momento. Es por eso que Mr. Increíble logró sobrevivir mucho más tiempo, ya que su resistencia e indestructibilidad eran superiores a pesar de tener un poder entre comillas simple. Lo que lo diferencia entre Hombre Universal y él es la indestructibilidad, ya que Hombre Universal dependía de su resistencia y en qué estado la materia se encontraba. Sin embargo, Mr. Increíble tenía una indestructibilidad estable, así que pues no fue conveniencia del guión que Mr. Increíble fuera el que acabara con el plan maligno del síndrome. Al pensar que Mr. Increíble estaba muerto, le pusieron una calificación de 9.1 en el ranking de amenaza, siendo eliminado entre comillas por el Omnidroide versión 9. Entre sus poderes se encontraba la proyección de voz por un campo sónico, se transportaba por medio de una motocicleta de los Tremendos 3 y su debilidad era la reacción sónica y la laringitis. Era parte del equipo de los Tremendos 3, que ya están separados, exigía un respeto que en realidad no se había ganado y era considerado como egoísta. Nunca había sido ridiculizado en público y abandonó a los Tremendos 3 ya que veía el equipo como el grupo de telescopio. Descubrió sus poderes vendiendo maní en estadios y fuera de ser el superhéroe es cantante de ópera. En el audio menciona que está consciente de que la gente lo culpe por separar a los Tremendos 3, ya que al parecer él fue de los primeros que renunció al grupo. Falange es el superhéroe al que se refería Mr. Increíble en el puesto anterior. Hace sentido que haya querido hacer falsetes ya que tenía una voz muy poderosa. Este super parece no ser del agrado de muchos. Incluso por su foto pensé que tendría algunos aires de superioridad o que se escucharía presuntuoso, pero se escucha bastante agradable, como un chico normal. Tiene un nivel de indestructibilidad media. Se ve que eso ayudó a que se desarrollara como super debido a que su poder no es tan poderoso. De todas formas fue eliminado por el Omnidroide versión 2 con un nivel de amenaza de 4.7 según el ranking de síndrome. Tenía la habilidad de emitir ondas de plasma, contaba con una energía electromagnética capturada por antena y transferida por sus manos. Volaba utilizando tensores, fibra de dragón y alas reforzadas. Era parte de los fantásmicos y estaba obsesionada con los bosques. Su identidad secreta era de una guardia de bosques. Era obstinada con separar su identidad secreta con la del héroe. Aquí tenemos otro audio perdido, esta vez eliminado inadvertidamente por las ondas electromagnéticas de Plasma Ball. Aunque se reprogramó la entrevista, no queda rastro de esta. Aunque no aparece en la película, investigando un poco encontré que Plasma Ball fue eliminada por el Omnidroide 7 y ella fue de las últimas en ser eliminadas antes de llegar Mr. Increíble, esto junto con Stormy Sid y Gamma Jack, que también fueron parte de las víctimas recientes. Tenía el poder de generar ondas mentales, podía crear parálisis mental temporal y era efectiva por 30 segundos. Tenía la habilidad de poseer otro cuerpo y su cuerpo era vulnerable mientras posicionaba otro cuerpo. Era parte de los fantásmicos y también considerada miembro fundador de estos. Anteriormente fue psicóloga junto con el Berserk. Se frustró porque sus clientes no eran capaces de resolver sus problemas. Ocasionalmente tenía tendencias paranoicas. No debemos negar que su superpoder es demasiado eficiente y un poco tenebroso, ya que poder hacer que cualquiera haga todo lo que tú quieres abre un sinfín de posibilidades tanto para el bien como para el mal. Pero Psíquica menciona que nunca usó sus poderes para lastimar a otros, excepto cuando le robaba a los novios a sus amigas, haciendo que estos terminen con ellas para así ella poder salir con ellos. Supongo que es consciente de que eso fue algo cruel, pero igual menciona que en su tiempo era
muy divertido. Como pueden ver, su poder tenía gran efectividad con seres orgánicos, pero al enfrentarse con uno no orgánico, sin mente que controlar, como en este caso el omnidroide, ella quedaba casi inutilizada, ya que fuera de eso su indestructibilidad y habilidad no le daban crédito y quedaba en condiciones de un humano común. Es por eso que ocupa el puesto 1.6 en el ranking de síndrome, siendo eliminada por el omnidroide versión 1, una de las supers con calificación más baja. Amigos, investigando sobre este super, leí que hay una teoría sobre ella siendo en realidad la mamá de Síndrome y Everser siendo el papá. Como imaginarán, en esta teoría afirman que en realidad Síndrome sí tiene poderes, el cual es la superinteligencia, debido a que tenía las habilidades de sus padres. El video de la teoría está en inglés y les dejaré el link aquí por si quieren verlo. Contaba con vuelo supersónico y superfuerza, se comunicaba con las aves y tenía fluidez en 6 dialectos y 10 especies diferentes. Una de sus debilidades era que, era un adolescente. Era fuertemente altruista y su identidad secreta era de una estudiante normal de secundaria. En fines de semana era voluntaria en el zoológico cuidando aves. Le encantaba volar y tenía la cabeza siempre en las nubes y los pies fuera de la tierra. Fue eliminada en acción por problemas en el traje. Su audio también está perdido ya que en realidad fue descartado. Al parecer le realizaron una entrevista mientras ella volaba, ya que menciona que el audio fue dañado por el intenso ruido ambiental del aire. Si bien por muchos años nos dio risa el chiste de las capas, pega diferente cuando sabemos más de Stratochica, aquella que murió en abril 23 del 57, a la cual su capa fue succionada por la turbina de un jet, y al mismo tiempo aquella que solo era una simple adolescente cuando esto sucedió. Tenía la habilidad de volar, viajar y respirar bajo el agua. Tenía la habilidad de comunicarse con cualquier forma de vida submarina y debía permanecer altamente hidratado. Era independiente al máximo, obsesionado con encontrar la ciudad perdida de la Atlántida. Fuera de ser superhéroe, era oceanógrafo y está perdido en acción por una supuesta falla en su traje. El audio salpicón también sufrió daños y quedó irrecuperable debido a algún accidente con el agua. Él es otro héroe víctima de las capas, ya que él fue succionado por un remolino. A pesar de su poder en el agua, pudo haber sido casi imposible que sobreviviera, ya que como podemos ver su indestructibilidad era casi nula. Seguramente el cuello no soportó el jalón de la fuerza de un tornado que sufrió gracias a su capa. Aparentemente está desaparecido, es decir, tal vez sus restos no hayan sido hallados, aunque la probabilidad de que esté vivo es muy baja, no es cero, y más cuando sabemos que estaba obsesionado con encontrar la ciudad perdida. Tenía la habilidad para absorber y emitir vapores de distintas propiedades, como por ejemplo oxígeno para extinguir fuego. Funcionaba como una esponja y tenía lentes polarizados de imágenes sónicas. Volaba gracias a la emisión de vapores. Era excelente en realizar varias tareas, cuidaba de su tío enfermo, se graduó de química y estaba comprometida con el trabajo de héroe. Asimismo, era sensible a la crítica. Su poder se adaptaba a cualquier situación, lo cual lo hacía muy genial. Si quería apagar un incendio, podía extraer el oxígeno de la fuente para detenerlo. En cambio, si quería avivarlo, hacía exactamente lo contrario. Si bien suele ser gracioso que admita que trabaja con gases y que es una persona gaseosa, es muy gentil cuando a la gente le parece gracioso, y suele aceptar que esta característica de su poder suele tener doble sentido. Como mencioné, ella, en conjunto con Gamma Jack y Plasma Bolt, fueron las últimas víctimas de síndrome antes de Mr. Increíble, siendo Stormy Seed eliminada antes del incendio del edificio y Gamma Jack cuando Mirage contrata a Bob. No sabemos cómo la eliminó el omnidroide, ya que a ciencia cierta no sabemos cómo funcionaba su poder, pero podríamos intuir que la tomó desprevenida. Fue calificada con un 6.7 en el ranking de síndrome. Tenía poderes de tormenta y la habilidad de provocar y controlar el clima a condiciones extremas mediante la manipulación de la presión barométrica. Se transportaba mediante un vehículo multiambiental, que era una combinación entre un avión y un coche. Su debilidad eran los días claros. Era fácil de dominar debido a sus emociones. Adoraba a los niños y era padre soltero de 5 niños. Los crió con ayuda de su compañero de cuarto, Scott. Murió en acción debido a problemas con su traje. Bueno, aquí es donde confirmamos que Testarrayo no era el más listo. Podemos notarlo en la voz de sus audios. Hola chicos, soy Testarrayo. Ya que no terminó la escuela y además no sabe leer, pero sin duda tenía un corazón muy grande, ya que alentaba y se esmeraba por darle un buen ejemplo a los niños, aunque a veces no le saliera muy bien. Su línea de inteligencia está demasiado alta en los audios de Latinoamérica, pero después de buscar la versión de Estados Unidos puede ver que era un error. En realidad su nivel de inteligencia sí es bastante baja. Alto, poderes de tormenta, atento, bueno con los niños, todos conocemos este speech. Testarrayo fue eliminado por su capa, ya que este se quedó atorada en la aleta de un misil. Él y Dynagai fueron los únicos supers eliminados en acción que lograron grabar sus audios. Si bien es una pena que haya muerto, realmente no me hubiese gustado que un super tan puro cayera en las manos de síndrome. Puede transformar la densidad molecular, puede alterar su densidad de gaseosa a casi nula. Vuela transformado su densidad
a una menor a la del aire. Su debilidad es la alta densidad y que la transformación puede crear nexos de gravitaciones incontrolables. Es parte del equipo Fuerza Beta y tiene baja autoestima. Está poco satisfecho con su identidad secreta. Siempre y cuando sea posible, hay que mantenerlo ocupado. A pesar de que en los audios se escucha muy confiado, no es secreto que Universal Man era una persona con muchas inseguridades y baja autoestima en lo que respecta a su verdadera identidad. Por lo tanto, él adoptaba la identidad de superhéroe como única identidad, minimizando o dejando de lado a la persona que era bajo la máscara. Ahora, algo extraño pasa con este super debido a que él fue el primero que el Omnidroide eliminó. Así es, en teoría la versión menos peligrosa del Omnidroide eliminó a un superhéroe casi indestructible al primer intento. Es por eso que muchos fans han hecho 1.000.000 de teorías a su alrededor de cómo fue que el Omnidroide logró eliminarlo. Existe la teoría de que el robot lo forzó a aumentar tanto su densidad que la misma fuerza de gravedad de su cuerpo lo terminó matando, o que lo aventó a la lava, o bueno, le aventó lava, y si se había vuelto gaseoso antes de tocar la lava, se prendió en llamas. Aunque ambos tienen la barra tan alta de indestructibilidad, no significa que realmente sean indestructibles. El mismo Mr. Increíble tenía miedo de caer a la lava, ya que no es lo mismo ser resistente a golpes que a la energía térmica, y parece que también las cuchillas de dicho robot podían llegar a cortarlo. Me imagino que si Síndrome planeaba utilizar su primer robot para matar a alguien indestructible, usaría un metal tan fuerte como para hacerle daño, o al menos un plan para forzarlo a llegar a un nivel de densidad peligroso para el Universal Man. Dependiendo de la velocidad de cambiar su densidad, pudo haber hecho varios planes. Me imagino que no era muy rápido para cambiar de densidad debido a la poca habilidad que tenía, o si sí lo era, no pensaba muy rápido en qué densidad era mejor por la línea de su inteligencia. Así pudo haberlo tirado al agua en alguna parte donde no se le escapara nadando, porque no creo que el robot ese pudiera andar en el agua, pero a lo mejor Síndrome sí pensó en ello y lo hizo todoterreno cuando tuviera una alta densidad, y si intentaba bajar de densidad a una normal o casi normal para al menos flotar, lo podía dañar con sus cuchillas o mantenerlo bajo el agua para ahogarlo. Si entraba en forma gaseosa podía salir flotando, y si entraba en forma gaseosa para salir flotando podía quemarlo con un lanzallamas. Si yo fuera Síndrome, le pondría todas las armas que pudiera contra alguien indestructible. Y para llegar a la densidad nula, me imagino que tienen que pasar por la densidad gaseosa. De no ser así y de ser capaz de pasar a cualquier densidad instantáneamente y no progresivamente, me imagino que su nivel de habilidad estaría mucho más alta. Existe otra parte de la teoría de cómo el Omnidroide logró eliminar a Hombre Universal. Encontré pequeños fragmentos de esta teoría, pero en todos vi una conclusión colectiva y estaba así. Todos sabemos que Universal Man dependía demasiado de su identidad como héroe, es decir, para él eso lo era todo. Ahora, si ya vimos cómo se sentía Bob al principio de la película, siendo que su vida no era tan mal, es decir, pues no tenía un buen trabajo, pero sí una esposa y 3 hijos sanos, y aún así se sentía muy miserable porque él amaba ser un super. Imaginen ahora a Universal Man, cuya identidad y vida en general giraba en torno a ser un super. Se debió de haber sentido fatal. Y ahora, con una de por sí ya baja autoestima, probablemente la nueva reforma de anti-supers lo hizo hundirse en una profunda tristeza y depresión. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es que tiene tan baja calificación en el ranking de Síndrome, ya que le puse un 2.9, siendo tan difícil de matar? Pues muy seguramente ni se esforzó. Tal vez es tan sencillo como que no peleó y solo fue al campo de batalla a perder debido al estado mental en el que se encontraba, y probablemente esta forma de morir le pareció digna de un super. Lo que es cierto, independientemente de estas dos teorías, es que su nivel de inteligencia y habilidad no eran concordantes con su nivel de indestructibilidad, así que a pesar de ser el super más poderoso, si no sabes cómo usar tus poderes, estarías condenado a tarde o temprano perder, porque recordemos que Síndrome siempre peleaba con el cerebro y no con la fuerza bruta. Ahora, a Telescopio lo dejé hasta el final por una importante razón. Entre sus poderes se encontraba la vista láser, ya que disparaba un rayo láser con sus ojos. La intensidad la regulaba con los lentes que venían incluidos en su casco. Se transportaba en la motocicleta de los Tremendos 3, que era una motocicleta con 2 carros laterales, y su debilidad eran las superficies reflejantes. Era parte de los Tremendos 3, era débil a la visión nocturna, ya que necesitaba lentes para manejar de noche. Su identidad secreta era la de un abogado gratuito en la ciudad, y no tenía sentido del humor. Una de las muertes que más le dolió a la comunidad, y una pieza importante para evitar la muerte de Mr. Increíble, ya que él fue el primero que se dio cuenta del proyecto Cronos. Telescopio es de los pocos supers de los que sabemos su identidad secreta. Simon J. Paladino, un abogado gratuito enfocado en los casos de superhéroes, seguramente debido al tipo de casos a los que se enfrentó Mr. Increíble. Probablemente después de él hubieron muchos casos similares, lo que le hizo tomar la decisión de convertirse en un abogado enfocado en este campo.
Telescopio era conocido por poseer una gran inteligencia y por lo tanto fue uno de los pocos superhéroes que no fue asesinado por Síndrome, y fue el único que pudo descubrir el plan, ya que de nuevo, si no hubiese sido por él, probablemente Mr. Increíble hubiera muerto también. Ahora, ¿cómo descubrió el plan? Como saben, Telescopio no fue eliminado a la primera, y en resumidas cuentas, después de esto, Síndrome lo capturó y le contó gran parte de su plan, ya que estaba segurísimo de que la siguiente versión del Omnidroide lo eliminaría llevándose con él su plan. Lo que no contaba era con que Telescopio solo sería herido de gravedad, dándole margen de tiempo para escapar y esconderse, tallando con su visor la palabra Cronos para luego morir solo en esa cueva. Otra cosa que sabemos es que hubo una escena eliminada alrededor de este super. Honestamente fue una escena muy emotiva que el día de hoy muchos fans nos preguntamos por qué la descartaron, ya que se trata del funeral del Telescopio hecho después de la batalla con Síndrome, donde nos contaban que Mr. Increíble, Frozono y Gamma Jack fueron los que lo animaron a incursionar en el mundo de los superhéroes. En este funeral nos muestran los pocos superhéroes que aún quedan, es decir, Elastigirl y Frozono. En el discurso, Mr. Increíble continúa mostrándose agradecido con Telescopio, ya que aunque los dos son supers, este le salvó la vida para después morir como un héroe. Si miras esta realidad con ojos más enfocados, te das cuenta que después de la reforma, los supers fueron obligados a vivir en el olvido, siendo marginados, arrebatándoles sus sueños y vocaciones, siendo juzgados y viviendo con culpa por sus superpoderes y por no ser normales. Si Síndrome logró matar a tanta gente fue por la indiferencia de la sociedad, porque nunca nadie se preocupó, porque no tenían nombre ni rostro, dejando a muchas personas morir en la injusticia y en el olvido. Esta pesadilla fue mucho peor por el hecho que todos los supers estábamos y estamos ocultos. Estar marginados, estar escondidos, nos debilita a cada uno de nosotros. Nuestros motores con energía para quemar no les gusta estar inactivos, quieren ser utilizados. Si bloquean la energía para impulsarnos hacia adelante, la misma energía nos hará retroceder. Como sociedad debemos apoyar las cosas buenas que hay en nosotros. Si alguien quiere ayudar, debemos abrazar ese deseo, alentarlo, avivarlo y cuidar que los jóvenes se inspiren lo suficiente como para emprender la lucha. Esperamos el día en que se invite a los supers a unirse de nuevo a la sociedad. Hasta entonces, nos esconderemos y esperaremos a nuestra próxima oportunidad para hacer el bien.